tu negocio muy probablemente va a quebrar. Y no porque seas flojo ni por falta de esfuerzo, sino porque en América Latina el emprendimiento está diseñado para fallar. Pues déjame decirte que aquí no basta con trabajar duro como en los países desarrollados. Aquí tienes que sobrevivir al sistema. Tenemos gobiernos ineficientes, economías inestables, inseguridad, informalidad, falta de acceso a oportunidades y competencia desigual. Y lo más cruel es que aún haciendo todo bien, el juego de comienzo ya está inclinado en tu contra. Pero hay algo todavía más peligroso, y es que sin saberlo, estás siguiendo el mismo camino que ya quebró a miles. Las mismas decisiones, las mismas creencias, las mismas trampas, y si no te aplicas, el mismo final. En este video te voy a compartir las 10 verdades más dolorosas del emprendimiento en América Latina. Algunas te van a doler porque vienen del entorno y no hay nada que hacer, y otras te van a doler porque tú mismo las vas a estar repitiendo sin darte cuenta. Pero conocerlas puede ser la diferencia entre desaparecer como la mayoría o convertirte en la excepción. Comencemos hablando que en comparación con los emprendimientos generados dentro de países desarrollados, el emprendimiento en América Latina generalmente nace como una respuesta de las personas ante la falta de oportunidades laborales y económicas. Ese emprendedor que se fue a chambear porque no le quedaba de otra, porque no hay empleo, porque cuando fue joven no tuvo la oportunidad de estudiar o no quiso hacerlo, porque muy probablemente le tocaba echar la mano con las finanzas de su hogar, porque es el negocio familiar y decidió seguirlo, o porque pudieran haberse dado un sinfín de casos que desconocemos y que no somos nadie para juzgar. Lo que sí te puedo decir es que en gran parte de los casos el emprendimiento se da porque tenemos hambre. Y no hablo del hambre de superación o algo así. Literalmente se da porque si no nos morimos de hambre. Y para que te des una idea de la magnitud de lo que te comparto, en México el 95% de las empresas son descritas como MIPYMES, que es un acrónimo para referirnos a micro y pequeñas empresas. Estas MIPYMES se encargan de generar cerca del 40% del Producto Interno Bruto del país y más del 68% de los empleos. Los datos son certeros y ante ello muchos pudieran jactarse de que América Latina es un territorio de emprendedores y que deberíamos de festejarlo. Y sí, somos territorio de gente muy trabajadora, pero que seamos gente muy trabajadora no quiere decir que seamos productivos. Y es que piensa esto, 7 de cada 10 empleos de México y muy probablemente de América Latina nacen del propio autoempleo. Porque sí, la mayoría de estas microempresas de las cuales te comparto solo cuentan con un trabajador, que es el mismo fundador. Y si no fuera el caso y tuviera más trabajadores, es que muy probablemente o le echa la mano a la familia o tiene algún empleado al cual se le paga de manera informal y al día. Y justamente eso nos lleva a nuestro segundo punto. Contrario a las regiones asiáticas, las cuales pueden estructurar y concebir un emprendimiento en un periodo no mayor a 3 años, las regiones latinoamericanas generalmente van a encontrar dificultad para estructurar y comenzar un emprendimiento, tardando hasta 5 años para lograrlo. Y es que a decir verdad, en Latinoamérica regularmente se van a interponer aquellos factores que entorpecen la generación de emprendimientos exitosos sobre los factores que favorecen la generación de esos. Muestras de ello son la poca preparación de las personas en lo que respecta a su idea de emprendimiento o el hecho de que se establezcan ideas de negocio que no son capaces para saciar las necesidades reales de un mercado. Si pusiste atención, notaste que hace algunos momentos me refería a que los emprendedores generaban empresas. Y lo dije entre comillas porque en realidad es que a pesar de que ser catalogadas como microempresas, para mí la palabra les puede quedar muy grande. Y aunque pudiéramos encontrar muchísimas definiciones, al menos para mí, una empresa es una idea de negocio rentable que es capaz de funcionar sin la presencia del dueño o fundador. Si no, lo que tenemos es un emprendimiento que funciona a modo de autoempleo. Y para mí eso es muy diferente que una empresa. ¿Por qué?
Porque sencillamente el día que no abra ese negocio va a ser un día que no vende y que no ganas. Además, tenemos que ser muy honestos. Muchas veces estos negocios solamente son capaces de generar una ganancia que es equiparable a la de un salario mínimo o incluso mucho menos. Y si solamente ganas un salario mínimo o menos, es porque generalmente tu negocio no puede pagarte más. Y adivina quién muy probablemente no va a tener dinero para contratar un empleado. Pues tú. Y si tú no eres capaz de pagar un empleado, es porque muy probablemente tienes un emprendimiento que funciona a modo de autoempleo que nunca podrás escalar. Si para ti eso está bien, perfecto, pero no pretendas que puedes ser empresario cuando no es tu realidad. Y si tú eres el caso contrario y tienes empleados, pero te cuestan más de lo que te producen, déjame decirte que tu incremento en ventas no va a tener ningún propósito. ¿Por qué? Porque al final del día, tú estarás en la misma posición económica a nivel personal, pero con más responsabilidades en el ámbito profesional. Pero bueno, pasémonos al tercer punto, que va junto con pegado a este. Otra de las realidades del emprendimiento de América Latina es que por lo general todos los negocios van a ser informales. ¿Y por qué te digo esto? Porque muy probablemente ese negocio de la esquina no está registrado ante Hacienda. ¿Por qué? Porque va a maquillar sus números para pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque van a comprar mercancías sin factura. ¿Por qué? Porque van cambiando de establecimiento cada que lo revisan, entre muchos otros motivos que pudieran pasar que fomentan esa informalidad. Y la realidad es que muy probablemente permanecerán por el resto de sus vidas en esa informalidad, o al menos hasta donde puedan hacerlo antes de tener la obligación de emigrar a algún sistema de contribución. Y sobre este punto del comercio informal pudiéramos hablar largo y tendido por mucho tiempo, sobre si está bien o sobre si está mal y los temas que pudieran circundarlo. Un ejemplo de eso pudiera ser que he escuchado incontables veces el discurso de que los emprendimientos deben de formalizarse para poder tributar y contribuir al desarrollo del país, y que si no tributan son unos criminales de lo peor, y así los tratan. Y aunque en su momento yo sí fui partidario de esa idea, hoy en día la verdad difiero con esa postura. La formalidad y la informalidad es una cuestión muy distinta a hablar de productividad o improductividad, o hablar de dinero bien habido o mal habido. Si bien el gobierno debería invitar e incentivar a la formalidad, no veo beneficio alguno de pertenecer a estos esquemas. Si tú estás trabajando honradamente, no estás robando. Le veo mucha más virtud a eso que tributar y hacer mucho más improductivo a un emprendimiento que al menos genera empleo. Igual si no pagas ISR, como quiera pagas IVA en casi todo lo que consumes, y muy seguramente pagas otros impuestos que no vemos reflejados casi nunca en nuestra sociedad, y de eso nadie se queja. La verdad es que tanto hay cosas buenas en la informalidad como en la formalidad. Eso sí, aunque es más probable que aquel negocio informal sea poco productivo, porque al crecer el mismo sistema te va empujando a formalizarte. Simplemente siento que existe una correlación entre estos conceptos, pero no forzosamente una causalidad. Además, ¿qué ganamos formalizados? La verdad es que ni yo lo sé, y si alguien sabe, por favor que me lo diga. Pero bueno, pasemos a la siguiente realidad del emprendimiento de América Latina. En los emprendimientos latinoamericanos nos gusta vivir la vida en modo leyenda. Si no tenemos un problema, tenemos que encontrar otro para podernos desaburrir. Y si no lo encontramos, lo inventamos. Los emprendimientos en México y en muchos países viven un sinfín de problemas. Peleamos contra la economía, contra inflaciones que nos hacen subir nuestros precios y ganar cada vez menos. Tenemos el problema de cada día tener menos margen de ganancia. Tenemos problemas de desabastos de mercancías, entre otros. También peleamos contra el gobierno, que te quieren auditar en un lado, que luego una inspección, que el pago de impuestos sobre la nómina, que salubridad, Coepris, Profeco, que el SAT. Apenas te deshaces de uno y te aparecen otros dos. Tanta cobradera por cada cosa que no le ves ni sentido, porque ni la calle de enfrente del negocio tiene luz por la noche. Pero bueno, tenemos muchas más cosas por las cuales preocuparnos. La verdad es que también peleamos contra el crimen organizado. Y esto es una realidad en muchos países. Tenemos extorsiones, cuotas y otras cositas que los humanitos buscan hacer para seguir ganando dinero
y que a la vez empobrecen a los negocios que trabajan de manera honrada por conseguir dinero para su comida. Y como no confías en tus autoridades, es mucho más fácil ceder ante ellos. Aunque siéndote muy honesto, mi México cada vez está resintiendo más este tipo de decisiones. Si no cooperas, hay tabla. Y si cooperas, te coludes y aportas a que continúe ese círculo vicioso. La verdad es que ahora tienes que trabajar para darle de comer a alguien que no se lo merece, y eso no es justo, pero la verdad es que es preferible a que le pase algo a ti o a tu familia. Y claro que no puedes denunciar, porque adivina quiénes están dentro del sistema, o más bien, adivina quién es el sistema. Pero tenemos más problemas, pues añade también conflictos dentro del mercado y de la industria en que nos encontramos, como la entrada de nuevos competidores, entre un sinfín de problemas externos en los cuales debemos de preocuparnos a la par de que debemos operar nuestro propio negocio. Y antes de que me comience a proyectar, mejor vámonos con otra verdad triste, pero que es justo que sepas. La famosísima estadística que dice que tu emprendimiento dejará de existir en 5 años es muy real. Y como todos saben esa parte, me brincaré a su complemento. Muchos emprendimientos buscan luchar para sobrepasar esos 5 malditos años. Pero déjame decirte algo. ¿Quién te dijo que se pondría mejor una vez que los pasaras? La verdad es que muchas veces hasta parecía un regalo que fueras de ese 95% que se va en los primeros 5 años, como un acto de misericordia. Pero déjame decirte algo. La verdadera lucha para los negocios nunca termina. Negocios que están vivos pero que pareciera que están conectados a un aparato, sin efectivo, con aportaciones de capital de los propios dueños o sus familias, o con préstamos de todo tipo que le roban el sueño hasta a la persona más dura. La verdad que pocos te dicen es que muchos de estos negocios solamente están retardando su despedida, porque si no son capaces de solucionar sus problemas al día de hoy, el postergarlos con deuda solamente va a dificultar su recuperación y por supuesto que hará mucho más dolorosa esa caída cuando suceda, porque lo más probable es que sea así. Existe un término llamado empresa zombie. Son negocios que siguen vivos pero pareciera que no lo están. Y la verdad es que están vivos más por un arte de magia que por mérito. ¿Por qué? Porque simplemente no ha habido alguien o algo que se hayan encargado de darles ese último empujoncito. Algo así como los negocios que se encuentran en estado vegetal. Pero ¿para qué te hago más profunda la herida? Déjame intentar componerlo con el siguiente dato, que no es tan doloroso solamente porque ya lo sabes. Esa tiendita de abarrotes frente a la escuela que era de tu abuelo, luego de tu padre y que luego te dejaron a ti, que vendía demasiado pero que un día para otro se le puso un Oxxo y le quitó la clientela y lo dejó sin nada. O también esa papelería que por muchos años vendía a un precio alto porque su costo también lo era y que de un día para otro aparece una tienda de cadena que vende ese mismo cuaderno que tú vendes, incluso más barato de lo que te costaba a ti en primera instancia. Estos son solamente 2 ejemplos de cómo los negocios grandes vinieron para desplazar al comercio local en un abrir y cerrar de ojos. Y si bien entiendo que muchas de esas empresas muy probablemente contarán con una diversidad de productos y unas de economía de escala tremendas, todo el problema se va a remontar a una cuestión cultural por parte de la sociedad y obviamente a la poca productividad e innovación por parte de los negocios antiguos. Los negocios grandes por lo general van a negociar con los gobiernos para quedar exentos de impuestos por un tiempo determinado, tomando como punto de negociación la derrama económica que el establecimiento pudiera tener para una zona en concreto. Exenciones que emprendedores de a pie como tú o como yo no tenemos. Y te digo por qué lo hacen. Todo es a cambio de empleos que se pagan generalmente con salarios mínimos, pero que al gobierno le sirven para inflar sus números al momento de dar resultados sobre su gobierno. Y eso no es todo, porque también contaremos con el hecho de que esos competidores contarán con un mayor poder de negociación que tú. Ellos contarán con mejores plazos de pago con los proveedores y mejores precios, lo cuales les van a permitir vender mucho más barato que tú y en algunos casos seguir ganando más de lo que tú ganas. ¿Cómo le haces frente a un gigante? La respuesta breve es que simplemente no puedes hacerlo. Tu deber
es reinventarte y encontrar un modo ingenioso de aprovechar las coyunturas que ellos son incapaces de atender. Si tú pensabas que podrías seguir ganando de la manera en que lo hizo tu abuelito, estás muy mal. Y ya que andamos con el chisme de las grandes empresas, cuentan las malas lenguas que muchos distribuidores de cerveza visualizan los volúmenes de venta de sus clientes y una vez que llegan a ciertas cifras, deciden instalar sus propios establecimientos muy cerca de sus clientes para acaparar ese mercado y deshacerse de su cliente. Sí, básicamente te usan como una especie de incubadora, una especie de nodriza o juguete desechable. Y el día que se te pongan enfrente, ellos vendrán más barato que tú, con mejores promociones que tú y en últimas instancias te harán pasar muy mal rato o incluso te van a hacer quebrar. Y ya sé que se desvía del tema principal, pero tenía que sacarlo. Además, me da la introducción perfecta para la siguiente verdad. Vamos a ser ultra positivos y vamos a manifestar un negocio exitoso y que haya logrado superar todo el veneno que te he compartido en los datos anteriores. Resulta que tan bien te va que hasta se vuelve malo, porque ahora un competidor se acaba de poner a vender exactamente lo mismo que tú vendes, pero es tan creativo que la única diferencia que tiene es que vende un peso más barato que tú. Como el sol sale para todos y como las empresas deben competir, ni digas nada, porque la gente luego va a querer tacharte de monopolio. Eso sí, lo que la gente no vio es que tú por años estuviste desarrollando un mercado, un producto, una marca, que por años has estado luchando a sangre y fuego, a prueba y error, para que un día alguien venga de la nada y hasta quiera vender los mismos productos que tú. Y obviamente esta persona ni siquiera tiene la cabeza como para buscar su propio proveedor y busca a tu mismo proveedor. Y obviamente como tu vendedor solamente busca vender, pues también le vende. Solamente hay un pequeño error, que el vendedor ignoró que ahora ambos atenderán el mismo nivel de demanda y que acaba de comenzar un verdadero pleito. Porque ahora tú también debes de buscar nuevos proveedores para no depender de este proveedor con diferentes precios y que deberás encontrar cosas más interesantes y que sean de valor ante los ojos del consumidor. Y todo eso sin tener certeza de que el otro también lo copiará porque no tiene nada de capacidad mental. Obviamente, a partir de aquí comenzará un conflicto en donde se van a distorsionar todos los mercados y las cadenas de suministro. Y aunque de antemano yo sé que es un problema que muy probablemente se podrá solucionar, igualmente va a ser desgastante para ti y dejaste de crecer como lo pudiste haber hecho en un principio porque tuviste este competidor y muchas veces eso es muy molesto. Si te va bien, muy probablemente al final del día el competidor se irá porque en su vida se había dedicado a los negocios y te va a dejar todo el mercado fragmentado y sin rastros del atractivo que algún día pudo haber tenido ese modelo de negocio. Con esto, quiero que entiendas que en América Latina abundan emprendedores de este tipo, más en una ciudad como la que yo vivo, donde la cultura empresarial y la cultura en general es inexistente, porque principalmente las fuentes de empleo provienen del magisterio o la burocracia. ¿El sol sale para todos? Claro que sí, amigo, pero no te me quieras venir a sentar encima. Así que ten mucho cuidado con lo que hablas a tus círculos cercanos. A la gente no le gusta saber que te va bien. Pero vámonos con la siguiente verdad. La inflación está a la orden del día en cualquier lugar y en los países de América Latina no es la excepción. La inflación es otro de los enemigos silenciosos a los cuales los emprendedores deberán enfrentarse. Si tú ganas lo mismo año con año, ten mucho cuidado, porque aunque en términos nominales la cantidad monetaria pueda ser exactamente la misma, en términos ordinales, claro que tu negocio va a sufrir, porque te darás cuenta que ahora le alcanza para comprar menos. Y si tú vas acumulando año con año el mismo comportamiento, déjame decirte que tu poder adquisitivo se irá reduciendo cada vez más y más hasta que en un momento te des cuenta que será demasiado tarde para poder actuar. Por eso, si tu emprendimiento genera ganancias iguales en 2 años, ten mucho cuidado. Y si tú eres de los afortunados que sí lograron aumentar ese margen de ganancia o ese nivel de utilidad, fíjate muy bien,
porque tienes que darte cuenta que ese aumento tenga que ser superior a la de la inflación de ese mismo año. Si no, estarás manteniendo el mismo poder adquisitivo cuando mucho, que no es lo mismo que crecer. Y justamente eso es lo que debes de buscar en tu negocio, incrementar su poder adquisitivo. Y obviamente eso lo vas a lograr incrementando tus utilidades. Pero que incrementen tus utilidades no significa que va a incrementar tu poder adquisitivo. Así que échale un ojo a eso y deja de creerte cuando tu negocio vende y o gana 5% más cada año, porque muy probablemente será de mentiritas. Hasta este momento sabrás que para tus clientes serás un cero a la izquierda. Y aunque habrá sus excepciones, cuando atendemos un negocio que se centra en atender necesidades por medio de un producto que es sensible al precio, es de esperarse que el cambio más mínimo de precio pudiera hacer la diferencia entre comprar en un lugar o comprar en otro. Y no, al cliente no le interesa si te conoce desde hace años, no le interesa si le fías o no, no le interesa que te decidas por él. Él va a buscar la mejor opción para él y está en todo su derecho. Pero así como el cliente compra en donde más le conviene, tú debes de vender lo que a ti te convenga a quien te convenga. Escucha al mercado y no escuches al cliente, y no te comprometas más allá de lo que no eres capaz de ofrecer. Así que a partir de hoy no fíes a un cliente con la esperanza de que te sea leal. Es como pagarle a tu pareja para que siga estando contigo. Obviamente el cliente aprovechará el crédito contigo porque no es tonto, pero seguirá comprando en otras tiendas con el dinero que tú le acabas de prestar. Si tú un día debes de subir tus precios porque tus proveedores te lo subieron, él comprará el mismo producto en otro negocio mientras lo pueda aprovechar, y así con muchos ejemplos. Y obviamente esta relación no es recíproca, porque el día que no le fíes a tu cliente es el día que va a brincar. Y si un día no le separas de mercancía, ahora sí te va a decir que qué va a hacer. Si no tendrás privilegios tú, que él tampoco los tenga. Simplemente son negocios para ambas partes. Porque si tú no te ofendes porque él compra lo que le conviene, él tampoco tendría por qué hacerlo si tú haces lo que también te convenga a ti. Así que si tú eres un sumiso de tu cliente, abre bien los ojitos. Si tú le vendes y le das cariño de más porque ocupas esa venta, él tarde o temprano se dará cuenta y lo aprovechará, porque él tendrá el poder de negociación. Y obviamente, un negocio jamás puede depender de un solo cliente. Por eso, tienes que darte tu lugar. El último dato doloroso que quisiera platicarte es que en cualquier lado, y más en países de América Latina, las redes y los contactos son lo más importante. Los negocios que tienen contactos son los que pueden conectar con los clientes importantes, contratos con gobierno, son a los que los malitos no les hacen nada, son a los que el gobierno hace como si no hubiera pasado nada, son los que pueden distribuir un producto en un punto determinado, son los que pueden utilizar las carreteras sin inconvenientes, son los que venden en diferentes ciudades, etcétera, etcétera. Si no tienes contactos, para bien o para mal, tendrás las cosas más difíciles. La buena noticia es que si tú eres de esos emprendimientos que logra administrarse correctamente y es capaz de encontrar una propuesta de valor que valga la pena, tarde o temprano podrás dejar de requerir de esos contactos. Pero déjame decirte algo, que esto realmente es lo más sano, porque así demuestras que tu negocio era de verdad y no era algo subsidiado por tus influencias. Pero mientras puedas superarlo, mucha suerte con las 1001 trabas que podrás encontrar en América Latina. Con este video no quiero que pienses que todo es malo. Los emprendimientos también tienen cosas muy bonitas, y de hecho estoy planteando hacer un video que hable de cosas buenas para balancear esto. Lejos de quererte espantar, quiero que comiences a ver la realidad de las cosas. Yo no quiero que pienses que todo es perfecto, porque el día que te des cuenta que no es así, te vas a derrumbar. En cambio, quiero que conozcas de antemano todas estas cosas para que visibilices aquellos factores que pudieran afectarte como emprendedor dentro de América Latina. Siéndote muy honesto, todo parece un cóctel preparado con el afán de que quiebres. Pero yo sé que si ves este video y llegas a este punto, es porque muy probablemente eres de esos emprendedores que está interesado en convertir ese emprendimiento que muy probablemente nació de la necesidad y que quieres convertirlo en un emprendimiento de oportunidades. Y créeme,
de corazón quiero que así sea. Las posibilidades están de nuestra contra. No quiero que peques de optimista y quiero que seas resiliente y luches por aquello que sueñes, pero con los ojitos bien abiertos. No seas crédulo y ve la realidad como es y plantéate metas y objetivos acorde a tus posibilidades. Claro que podemos hacer nuestro negocio productivo, pero para eso ocupamos trabajo, inteligencia y alguna ayudita, ya sea terrenal o ya sea divina.